La mayoría de las personas cree que el deseo es el enemigo de la paz, que para alcanzar la libertad interior, la iluminación o la verdadera serenidad, es necesario eliminar el deseo, suprimirlo, silenciarlo, solo controlar impulsos, solo resistir las ganas, solo repetir mantras de desapego. Pero el Buda nunca enseñó eso de esa manera. Cuando Siddhartha Gautama observó la raíz del sufrimiento humano, no señaló el deseo como el problema final. Cuando se sentó bajo la higuera Bodhi, ocurrió algo radicalmente distinto. El sufrimiento cesó no porque el deseo fuera destruido, sino porque fue comprendido. Y aquí está la verdad incómoda. Aquello que intentas matar en ti es exactamente lo que te mantiene atrapado. Una vez que comprendes el deseo, el apego nunca vuelve a funcionar de la misma manera. Empecemos. Antes de avanzar, existen dos principios fundamentales. Si los pierdes de vista, todo lo que sigue puede parecer interesante, incluso inspirador, pero no funcionará. Esto no es una opinión. Es un patrón revelado por las enseñanzas budistas desde el inicio. Principio 1. El deseo no es el problema. La confusión lo es. En los sutras, el Buda no dice que todo deseo genera sufrimiento. Hace una distinción clara entre taña y chanda. La mayoría de las personas nunca aprendió esto. Taña es el deseo compulsivo, carente, que surge de la sensación de falta. Chanda es el impulso saludable, alineado, que nace de la claridad. La creencia popular dice, desear es apego. Las enseñanzas dicen algo más sutil. El apego nace cuando el deseo es mal comprendido. Cuando no ves el deseo con claridad, se transforma en urgencia, dependencia y miedo a perder. Esto establece una verdad fundamental. No es el deseo lo que aprisiona, es la ignorancia sobre él. Principio 2. Aquello que se ve con claridad pierde el poder de controlar. El Buda enseñó que el sufrimiento persiste mientras los fenómenos son tomados como yo, mío o necesarios para mi completud. Cuando el deseo surge de manera inconsciente, gobierna. Cuando surge siendo visto, pasa. El deseo nunca es neutro. Lleva energía, dirección e intención. Ignorado, se cristaliza en apego. Observado, se disuelve en movimiento natural. Por eso el Buda afirmó que la liberación no viene de la represión, sino de la visión correcta. Así que escucha esto con atención. En una de las enseñanzas centrales del Dharma, el Buda describe la segunda noble verdad, el origen del sufrimiento. Utiliza la palabra taña, no como un juicio moral, sino como un diagnóstico preciso. Siddhartha Gautama enseñaba en un contexto donde los ascetas extremos creían que el cuerpo y sus deseos debían ser violentamente negados. Otros creían que el placer era el camino. El Buda rechazó ambos. La palabra taña no significa simplemente querer algo. Significa sed, una sed que nunca se sacia. Una búsqueda que nace de la sensación interna de incompletud. Este detalle no es poético, es instructivo. Cuando el Buda habló sobre el deseo, no estaba diciendo no quieras. Estaba diciendo, observa de dónde surge ese querer. ¿Surge de la presencia o de la falta? ¿De la claridad o del miedo? En el contexto original, los practicantes eran entrenados a sentarse, respirar y observar el surgimiento del deseo sin actuar ni resistir. Y algo específico ocurría. El deseo cambiaba de forma. Esto significa que el deseo no es una entidad fija, es un proceso condicionado. Y una vez que entiendes esto, comienzas a percibir por qué intentar soltar el apego por la fuerza nunca funcionó. Si prestas atención con cuidado, notarás un patrón. El Buda nunca enseñó represión emocional. El Buda nunca enseñó negación de la experiencia humana. El Buda enseñó observación lúcida. ¿Por qué? Porque nunca actuó para eliminar estados mentales, actuó para comprenderlos profundamente. La diferencia fundamental es esta. La represión crea tensión. La comprensión crea espacio. Entonces aquí está la pregunta que necesitamos hacernos.
Podría ser por eso que cuanto más intentas desapegarte, más atrapado te sientes. Podría ser por eso que el deseo regresa con más fuerza cuando es combatido. La diferencia no es disciplina, es conciencia. La mayoría intenta dejar de desear esperando que la paz ocurra. El Buda observó el deseo sabiendo que la paz ya estaba presente detrás de él. Hasta que ocurra este cambio, de luchar contra el deseo a comprenderlo, cualquier práctica sonará espiritual, pero no será liberadora. Esa es la brecha, y aquí está cómo cerrarla. Paso 1. Asienta primero el estado interno. Antes de tratar con cualquier deseo específico, el Buda enseñó algo esencial. Estabiliza la mente. No para controlar los pensamientos, sino para crear un campo de observación. En la práctica de la atención plena, el estado interno se convierte en el suelo donde todo sucede. Cuando la mente está agitada, el deseo parece urgente. Cuando la mente está asentada, el deseo revela su impermanencia. El mecanismo es simple, pero profundo. Un estado interno reactivo transforma cualquier impulso en identidad. Un estado interno estable permite ver el impulso como un fenómeno pasajero. El estado limitado reacciona. Necesito esto ahora. El estado empoderado observa. Un deseo está surgiendo. Siéntate. Respira. No para cambiar nada, solo para estar lo suficientemente presente como para ver. Cuando se hace correctamente, el deseo pierde intensidad incluso antes de cualquier acción, y cuando el estado está asentado, estás listo para el siguiente paso. Paso 2. Incorpora la observación consciente. El Buda enseñó Vipassana, ver las cosas tal como realmente son. Aquí, el deseo no se analiza intelectualmente, sino que se siente directamente en el cuerpo y la mente. ¿Dónde aparece? ¿Cómo se mueve? ¿Qué sucede cuando no es alimentado? La mayoría se equivoca porque intenta entender el deseo conceptualmente, pero el deseo no se disuelve por explicación, se disuelve por visión directa. El estado limitado pregunta, ¿cómo hago para que esto pare? El estado empoderado pregunta, ¿qué es esto realmente? Cuando observas sin juzgar, ocurre algo inesperado. El deseo cambia, se debilita, se transforma o desaparece. No porque fue combatido, sino porque fue visto. Observa durante unos minutos cada vez que surja un deseo. Mira el inicio, el medio y el final. Esta práctica recondiciona por completo tu relación con el apego. Y entonces, algo más profundo se vuelve posible. Paso 3. Actúa desde la claridad, no desde la carencia. El Buda nunca enseñó inacción, enseñó acción correcta. Cuando el deseo surge sin carencia, se transforma en intención alineada. La diferencia es radical. La carencia actúa para llenar un vacío. La claridad actúa como expresión natural de la plenitud. El estado limitado actúa impulsivamente o se reprime. El estado empoderado actúa conscientemente o no actúa, sin conflicto. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto nace de la falta o de la comprensión? Si nace de la falta, observa más. Si nace de la claridad, actuar no crea apego. Cuando la acción viene de la claridad, no hay miedo al resultado, porque el resultado no te define, y esto nos lleva al paso final. Paso 4. Suelta sin abandonar. Soltar, en las enseñanzas budistas, no es rechazar, es no aferrarse. Es permitir que la experiencia siga su curso natural. Cuando no exiges que el deseo sea satisfecho ni eliminado, pierde el poder de gobernar tus decisiones. El estado limitado suelta con esfuerzo. El estado empoderado suelta con comprensión. Después de observar, sentir y actuar correctamente, simplemente continúa caminando, sin esperar pruebas, sin esperar confirmación. La mente entrenada no se apega ni siquiera a la ausencia del deseo, y cuando esto ocurre, algo silencioso se establece, libertad interior. La comprensión del deseo lo cambia todo. Comprender el deseo no es negar la experiencia humana. Comprender el deseo
Es ver con claridad lo que surge, sin confundir movimiento con identidad. Cuando ves el deseo como un fenómeno impermanente, el apego comienza a disolverse de manera natural. Fue exactamente eso lo que el Buda reveló bajo el árbol Bodhi. No se volvió libre porque ya no sentía nada. Se volvió libre porque nada necesitaba ser aferrado. La acción no nace de la resistencia. La acción nace de la claridad, y cuando la mente está clara, la libertad no es un objetivo distante. Es el estado natural del ser. Si esto resonó contigo, si algo aquí abrió tus ojos, quiero que hagas esto ahora. Escribe Awakened en los comentarios. Esa palabra no es solo un comentario. Simboliza el momento en que dejas de luchar contra el deseo y comienzas a comprenderlo. Porque declarar esto no es un gesto superficial. Es una alineación interna con la visión correcta. Una vez que la comprensión cambia, el apego no puede permanecer. Escribe Awakened y observa lo que comienza a disolverse.